Ahí estamos. Esperamos. Y tenemos ahí. Ahí estamos. Bien jóvenes ahí. Quiero solicitarles si eso, que los micrófonos, cuando necesiten opinar, por favor, pueden intervenir, ¿verdad? Levantar la manito y para que los escuchemos. Bien, jóvenes, en la clase número 5, primero darles la bienvenida a todos. Habemos 27 en la clase. Desear que esta jornada sea lo más fructífera posible, que sea de bien para todos y que podamos entenderlo, ¿ya? Para hoy día tenemos un tema que tiene que ver con la continuación o de algunos legados que nos han dejado algunas civilizaciones. Tiene que ver con cómo la tecnología, como vimos en una de las clases, como el simple arado, ¿verdad? Hizo o transformó una sociedad. Y hoy día vamos a hablar de aquellas potencias, ¿verdad?, que empezaron a colonizar. Vamos a ver dónde se sucedió, cómo fue la influencia de ellos en algunos continentes, y también vamos a hablar de qué pasó en América, si existe en América Latina, por obviamente tal, alguna influencia de algún país, de estos países que gobiernan prácticamente el mundo. ¿Ya? Esa va a ser la temática de hoy día. Vamos a tratar de explicar o contar más o menos de qué se trata esto, ¿ya? Yo al final igual voy a enviar esto como PDF para que lo tengan como referencia, ¿ya? Bien, vamos, hoy día vamos, como había dicho, ¿verdad? Conocer la hegemonía de Europa en el siglo XX, o antes del siglo XX. ¿Y dónde sucedió esto? ¿En qué lugares sucedió? Y si es que sucedió también en América Latina. En América Latina estamos hablando América de habla hispana en este caso, América Central, parte de América Central y América del Sur. ¿Ya? Como sabemos que América del Norte está compuesta de Estados Unidos, México y Canadá, pero ellos hablan otro idioma. Ya hablan inglés, francés en el caso de Canadá. ¿Ya? América Latina se refiere a de habla hispana. ¿Ya? Para eso debemos entender algunos conceptos que van a salir hoy día. 3 conceptos que quiero que lo maduren durante la clase o después, pero que los vamos entendiendo. Uno de los conceptos es que aparece en el objetivo que tiene que ver con la hegemonía. ¿A qué se refiere hegemonía? Dentro del diccionario aparece una cosa muy simple, dice supremacía que un Estado o un pueblo ejerce sobre otro, ¿verdad? La hegemonía de eh, alguna empresa sobre el resto de las empresas más pequeñas. Es como la supremacía, ¿verdad? Es como ellos imponen algunas reglas básicas para que todo lo que está bajo su mando funcione. ¿Ya? Ese es el concepto más o menos de hegemonía. Usted lo puede buscar, revisar en internet, aparecen muchas partes. Otro concepto que vamos a trabajar hoy día también, que está presente, es imperialismo. ¿Ya? El imperialismo se dio a partir de cuando empezó todo este movimiento, cuando empieza la burguesía y algunos lograron hacerse ricos, prosperar y llegaron al poder. Y de ahí, ¿verdad? Ellos deciden, estando en el poder, deciden hacer algo, deciden
irse a otro lugar, colonizar, conquistar, ¿ya? Pero para nosotros va a ser, imperialismo, el concepto de imperialismo es un fenómeno, ¿verdad? Político, que se basa en la dominación de una o varias potencias sobre otros pueblos, que se parece mucho a la palabra hegemonía, ¿verdad? Siempre como una supremacía de algo o alguien sobre otras cosas. Y un tercer concepto que vamos a tratar hoy día, que aparece ahí, es revolución, ¿ya? Este concepto es como hacer un cambio profundo en un tiempo determinado, más o menos así, ¿verdad? Cambio profundo, radical en cualquier aspecto de la sociedad que ocurre en un tiempo relativamente, ¿no es cierto?, corto. Para eso, antes de meternos de lleno en el tema, Sí. ahí, ¿podrían silenciar el micrófono, por favor? Eso, para que escuchemos todos. Gracias. ¿Qué fue eso? Ya, estos tres conceptos. Vamos a ver también, si ustedes pueden ver ahí, ¿se puede ver el mapa bien? Sí, En el profe. siglo XIX, a fines del siglo XIX, este es un mapa a fines del siglo XIX, ¿ya? 1800, todo en 1800, y 1870 aproximadamente por ahí. Esto era el mundo en esa época. Si ustedes se dan cuenta, esta es la ubicación de del imperialismo que tiene como principales personajes o principales agentes que participaron en esto, como a tres países importantes. Tenemos a Francia por un lado, tenemos Alemania por otro lado, tenemos, no sé, Inglaterra por otro también. Después vamos a ver que se suman dos o tres más países, ahí entre Estados Unidos, entre Japón, y vamos a ver que cuando entran nuevos países a ser como un imperio, se producen roces y empiezan a generar de alguna forma, y empiezan a iniciarse como la Primera Guerra Mundial. Pero aquí, yo aquí quiero mostrar aquí, que si ustedes ven, no sé si pueden ver, aquí, por ejemplo, en el costado izquierdo, aquí aparece Imperio Británico, Imperio Ruso, Francés, Chino, Imperio Austrohúngaro, Imperio Turco, Imperio Portugués, Imperio Español. Si ustedes se dan cuenta, todos ellos están en Europa. En Europa por ahí. ¿No? Todos ellos están ahí, pero ¿qué sucede con estos famosos? Estos actualmente son países, que en ese tiempo ellos tenían mucho poder político. ¿Qué empezó a hacer, por ejemplo, el Imperio Alemán? Empezaron a conquistar parte de África. Este es África, todo esto es África, y cada uno de estos imperios, Francia, España, tomaron espacios de África. Fueron colonizando África. Ahora, ¿cómo lo hicieron? No es que fueron allá y compraron, ¿cierto? Se metieron a la fuerza en muchos casos, invadieron y se tomaron parte de los terrenos. Por eso, en este caso, si ustedes ven que se nota mucho actualmente estoy diciendo se nota mucho, que no sé si alguien conoce de vehículos, Land Rover se parece mucho al Mahindra. ¿Qué tiene que ver eso? Inglaterra fue un imperio que influyó mucho en la India, por ejemplo. Y es tan así que los vehículos que se hacen en la India se parecen todos al Land Rover. Son como rectangulares altos. Si usted revisa una marca Land Rover británico, es muy parecido al Mahindra. Por lo tanto,
en nuestros tiempos todavía está esa marca, está como esa hegemonía, ¿verdad? Esa supremacía de algunos, en algunos contextos que todavía perduran. Los principales países de ese tiempo eran Alemania, Francia, Inglaterra. Ellos, ¿cierto? Con su riqueza lograron colonizar gran parte de África. Y para eso, para comentar un poquito esto, yo traje dos preguntitas. O, o tres preguntitas. Veamos aquí. Voy a borrar esto. Ahí. ¿Qué países aparecen con más posesiones territoriales en el mapa, verdad? O en el mundo. ¿Qué países? Voy a tirar. ¿Qué países son los que aparecen con más territorio? ¿Cómo los puedo diferenciar yo con los dibujitos, colores? ¿Qué países? Por ejemplo, yo puedo decir Alemania. Alemania es verde. Tenemos verde aquí, tenemos verde aquí y tenemos verde aquí. ¿Verdad? Alemania, tres territorios de África. Ya tenemos, en este caso, África Occidental, tenemos África aquí oriental, tenemos cerca de Camerún, donde intervino, por ejemplo, Alemania. Si nos preocupamos del imperio francés, que es este moradito que está aquí, Francia, mire todo lo que colonizó o quitó, conquistó. Todo esto, Francia, o sea, ocupó mucho territorio ajeno. Tiene aquí parte de Italia, Libia, tiene por acá Somalia, entonces todo ese sector, los turcos, ¿verdad? Y así podemos ver el verde oscuro. A ver, mi internet está medio inestable, a ver, vamos a ver, ya, ahí sí. Amarillo, amarillo parece el austrohúngaro, parece que no salió en este caso de su lugar, pero probablemente en este sector el imperio húngaro acá, austriaco, era más pequeño, ¿verdad? Entonces, ¿qué países, cierto, hicieron más colonización a fines del siglo XIX? ¿Alguien lo puede ver? Francia. Francia y Francia. Alemania. Francia, Alemania, ¿verdad? Y por ahí Inglaterra. Inglaterra conquistó, por aquí está Inglaterra, Reino Unido. Acá está Reino Unido, mire. Reino Unido está el Imperio Británico, es medio rosadito, ¿verdad? Fíjense todo lo rosadito que tiene Reino Unido. Reino Unido, Reino Unido, Reino Unido, Reino Unido, aquí está. Reino Unido, 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 Reino Unido y Reino Unido abajo. O sea, prácticamente si uno se pone a pensar, Inglaterra en el siglo XIX era muy poderosa, ¿verdad? Todas estas conquistas eran, al parecer, a fierro, ¿verdad? Espada. No es que yo iba allá y decía, ¿me puedes dar un ladito aquí para colocarme? ¿Cierto? Era la fuerza. Este sistema así de imperialismo, donde una colonia, un país imperial iba y conquistaba un pueblo, se establecía, colocaba sus reglas y empezaba a dominar el pueblo, se fue terminando. Y se fue terminando a fines del siglo XIX, a principios del siglo XX, todavía quedaban 1920, todavía quedaba
Y cuando se inicia la Primera Guerra Mundial, esto como que se elimina, no definitivamente, pero se va como eliminando suavemente, porque aparecen nuevas potencias. ¿Qué potencia aparece? Ahí aparece Japón, aparece, la URSS, la Unión Soviética, y aparece un famoso país de acá, que también, en vista de que todos por acá se repartían las tierras, él también quería algo de allá, ¿verdad? Entonces, y en ese contexto, al aparecer nuevas potencias que quieren colonizar sectores, se produce una pugna. Y esa pugna, de alguna forma, nos lleva a generar una de las guerras más desastrosas que tuvimos en el a principios del siglo XX, que es la Primera Guerra Mundial, en la cual vamos a hablar ya, yo creo que la próxima clase. Con esto, la segunda pregunta, que tiene que ver, ¿a qué continente pertenecían la mayoría de los países que tienen posesiones territoriales? Si alguien pudo apreciar los países, aquí, ¿alguien puede decir qué continentes estaban involucrados aquí? Sabemos que este continente es África, ¿ya? Este le llaman Oceanía, este sector es Oceanía, y este es Australia, ¿cierto? Prácticamente habían 3 continentes que estaban afectados por este tipo de imperialismo, este tipo de colonización, ¿verdad? Este tipo de hegemonía sobre otros pueblos, de aquellos que tenían más recursos. Porque todo tiene que ver con recursos. La revolución industrial, en una parte de Europa, enriqueció a muchos. Y hay países que se levantaron muy rápido. Y esos países dijeron, aquí está la nuestra, vamos a colonizar todo lo que esté más cercano a nosotros. ¿Ya? Ustedes pueden ver después que España quiso de alguna forma para acá viajar a este sector. Le fue bien y le fue mal, ¿verdad? Nosotros somos producto, ¿cierto?, de esa colonización que realizó España. Brasil es producto de una colonización que realizó Portugal, ¿verdad? Entonces, y vamos a ver que aquí en este sector, aquí, mira, aquí, este sector, también está Inglaterra, también está Francia, ¿verdad? Está Francia ahí en ese sector. Y está, me parece que las Guayanas francesas, las Guayanas británicas y holandesas, ¿verdad? Holanda, que está por acá, ¿cierto? Holanda, que también estuvo por acá, pero Holanda está aquí. Pedacito. Los 2 pedacitos son Holanda. Aquí solamente es, ¿cómo se llama? Reino Unido. ¿Ya? De alguna forma, ellos, ¿cierto?, quisieron entrar en la misma dinámica, pero con América Central y Sur. Y en este caso, bueno, los principales continentes son 3, ¿verdad? Europa, África, Oceanía y Oriente, de alguna forma igual quisieron ingresar al chino, pero el imperio chino ya estaba naciendo, y ahí fue muy, muy difícil que intervinieran los países, en este caso de Europa, en este caso los imperios de Europa. ¿Por qué? Porque China tenía era en sí mismo era un imperio, un imperio. El otro punto, vamos a ver aquí, borrar. La tercera pregunta, ¿dónde se encuentra la mayoría de las posiciones territoriales de Francia, Inglaterra y Alemania? ¿En qué continente? O en en otro que nosotros no vimos,
¿dónde se encuentran? De Francia, Alemania y Inglaterra. ¿Dónde principalmente, la mayoría? Si uno se da cuenta, África. ¿ah? En En África. África, en África, hay mucha película, ¿verdad? Del siglo XIX que muestra Inglaterra, Francia y Alemania, ¿verdad? En algunos de esos territorios. África ha sido colonia de muchos imperios europeos. Es un lugar de muchas colonias, ¿ya? Y eso trae algo. El que haya sido colonizado África, ¿verdad? En el tiempo, en el siglo XIX, en la actualidad hay un efecto negativo de esa colonización, que es la pobreza. Puede que en África existan ricos, ¿ah? Eh, pero en general África no es, o sea, si a mí me dicen África, yo no pienso en gente que tiene mucho dinero. Yo pienso en gente que está sufriendo, en gente que tiene, que pasa hambre, que se está muriendo de hambre. Por lo tanto, todos estos imperios que invadieron, ¿verdad?, África, fue para enriquecerse ellos, no el pueblo a quien conquistaban. Por lo tanto, el imperialismo trajo consecuencias nefastas. Y un poquito para entender, ¿qué sucedía más o menos? Vamos a explicar. A fines del siglo XX, en este caso XIX, ¿qué sucedía, verdad? Existía el imperialismo, ¿ya? ¿Dónde existía? Principalmente en África, Oceanía, en el caso de Inglaterra. Eh, ¿Qué o cómo ellos eh, hacían esta conquista? Eh, si bien es cierto, todos estos países que eran imperios, ellos tenían mucho poder monetario, ellos perfeccionaron algunas cosas, gracias a la tecnología, ellos lograron producir muchas cosas. Eh, por lo tanto, esa superioridad técnica, que a partir de la introducción de la tecnología en algunas, en este caso maquinaria, el arado mismo, ¿qué hicieron? Juntaron mucho dinero y sintieron que tenían como el derecho de ir a colonizar otros sectores. Dentro de esto estaba la parte científica. Si bien es cierto, en este periodo nacieron muchas cosas donde el dinero podía de alguna forma facilitar. ¿Ya? ¿Y eso qué hace? ¿Qué hace cuando yo tengo mucho dinero? Intento invertirlo en otro lado, intento ir a otro lado a ver si puedo sacar provecho. Lo que sucedía aquí, hacían eso, pero eh, haciendo, utilizando a la gente que estaba, en este caso, conquistados. ¿Ya? ¿Qué permitió esto? La riqueza, por un lado, permite dominar territorios. Eso no sé si sigue ahora, pero en ese entonces, quien tenía mucho dinero podía llegar a la política, si el país se enriquecía, si había tecnología, utilizaban la tecnología y decían, vamos, conquistemos otro lado, dominemos todo lo que podamos, ¿ya? Por lo tanto, eso nos va a hacer más ricos, porque al final lo que se perseguía era el poder. Y haciendo dominando otros territorios, ¿qué iba a suceder? ¿Qué iba a mantener? Esto se mantiene en un ciclo en donde yo tengo mucho dinero y yo muevo el dinero en círculo y todos trabajan para mí, yo domino, yo digo o yo dicto las reglas. Este tema se termina. De alguna forma, yo creo que en estos tiempos podría haber similitud, pero ya no existe el imperialismo.
se termina aproximadamente o disminuye notoriamente aproximadamente en los años 20, eh, para dar paso a otra forma que ya se venía dando, en algún momento lo comentamos, que se venía dando ya en la Edad Media, que tiene que ver con el capitalismo. Cuando nace esta nueva clase social, la burguesía, ¿verdad? Porque ellos también se hicieron ricos y querían más poder, más dinero. Entonces, nace otro tipo de gente eh, con otras intenciones. ¿Qué pasa en América Latina? Si bien es cierto, lo habíamos comentado, América Latina, igual tenemos un poquito de Europa, ¿verdad? España vino a probar suerte a América, o sea, se dice que no sabían dónde iban a llegar o nunca supieron dónde llegaron hasta que eh, después se dieron cuenta que habían llegado a un sector donde había gente ya y por ahí le llamaron América, ¿verdad? Por Américo Vespucio. Por otro lado, Portugal también hizo lo mismo y dijeron, aquí está la nuestra y hay más territorio en donde yo puedo colonizar, ¿ya? Y es así como en el sector nuestro, por ejemplo, como eh, Brasil, ¿verdad? Este sector de por aquí, eh, Inglaterra, Francia, tenemos portugués por un lado, español casi el 90%, 95% de América del Sur, América Central, que está México, eh, no, está, ¿cómo se llama? Honduras, Nicaragua, todos son de habla hispana, por lo tanto, España vino desde allá, ¿verdad? Y hizo lo suyo en América. Pero resulta que acá en América eh, había otra potencia. Desde ese entonces estaban haciendo otra potencia que se llamaba Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos, viendo que venía gente de otro lado a su continente, entonces empezó a como él intervenir en la política o en la economía de América, en este caso de habla hispana. Por lo tanto, él a través de muchas acciones eh, eh, evitó que existieran colonias de países europeos. ¿Ah? Si ustedes han leído la historia de Chile, en Chile mismo, ¿verdad? Existe evidencia de que hay ayuda del extranjero para ayudar a combatir a los españoles. Entonces, algunos hablan de que Estados Unidos estaba involucrado ya, prestando ayuda para que España no gobernara o no tuviese colonia. Si ustedes ven, eh, las condiciones de América Latina no son las más ricas del continente. O sea, nuevamente tenemos aquí, ¿verdad? Algo que sucedió en África, gracias a la colonización, gracias al imperialismo de ese entonces, del siglo XIX, ¿verdad? El producto del imperialismo, de alguna forma, nos trae pobreza. Ya, si ve Centroamérica, mucha corrupción, hay mucha pobreza, Ecuador, Colombia, Bolivia, Venezuela, Argentina, Uruguay, Paraguay. Pero si uno ve así como general, no son países ricos en algunas cosas naturales, pero estamos con un problema fuerte en la economía para el ciudadano, estamos hablando, ¿verdad? Probablemente hay muchos súper ricos en esos países, pero el pueblo sufre. Eh, Dicho eso, América Latina, Estados Unidos, como vio que eh,
que venían a sacarle parte de su pastel, que era América, en este caso América Central y Sur. Él, de alguna forma, interfirió en algunos casos, y de alguna forma él fue haciendo o teniendo presencia en América. ¿Ya? Si uno en estos momentos ve, yo no veo a Argentina como algo donde ir. ¿A dónde quiero ir? Estados Unidos. ¿Qué es lo que quiere? Lo que se vende allá. ¿Qué es lo que, no, ¿a dónde encargo algo? Probablemente Estados Unidos. O sea, lo bueno parece que estuviese allá. ¿Ya? De alguna forma, Estados Unidos hizo que toda América Central y Sur los mirara como una gran potencia. Y efectivamente. Y para eso Estados Unidos hizo algunas cositas que se aprovechó. En ese entonces dictó, promulgó una ley, se llama Monroe, una doctrina Monroe, que dice que América es para los americanos. Entonces, esta doctrina venía a decir, oye, tú que eres de Europa, no tienes por qué venir a colonizar nuestra América. Por lo tanto, esa excusa, porque algunos hablan de excusa, esta doctrina, ¿qué permitió? Que no viniese europeo a colonizar América, pero, por otro lado, permitió a Estados Unidos se abrió el paso a él mismo. Él sí podía hacerlo, pero no un extranjero, no un europeo, por ejemplo. ¿Ya? Y ahí ustedes pueden ver que en muchas independencias de los países de habla hispana está Estados Unidos. De alguna otra forma está presente Estados Unidos. Pero para independizarse ¿de quién? No de Estados Unidos, sino de los que venían de Europa. Luis, ¿Ya? Dígame. soy yo el Andrés. Disculpa que te interrumpa, pero hagamos lo mismo del otro día, que ya quedan 2 Ya, minutos. ya, jóvenes, salgamos y entremos. El otro módulo es más interesante que este. Así que, por favor, ya. Vamos a salir y vamos a entrar, por favor. Ya, la otra información importante, el otro módulo. Ya vamos. Profe, al mismo link. Al mismo link. Por favor.